Necesitaba empezar con esta canción. Quería compartir la única canción que nunca recomendé a nadie. Una canción que hice mía, una canción que me traslada a un sitio onírico, plácido y nostálgico. Un sitio propio. Esta serie siempre ha sido para mí una incógnita constante en mi vida. Al descubrir Cowboy Bebop a los 15 años y ver la serie, vi desde el primer momento que algo se me estaba escapando. Como si me estuvieran diciendo algo en un idioma que todavía no podía entender. Ese misterio, esa incógnita, era algo indescifrable que hizo que desafiara mi razón para poder resolverlo, pero no pude. ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Qué era lo que hacía que esa canción sonara en aquel momento y bañara la escena de una sensación a la que no encontraba nombre? Desistí, dejé de verla, no la entendía. El tiempo avanzó y los años con él, y volví a encontrarme con ella a mis 19 años. En un ordenador que creí olvidado estaban las canciones de una banda sonora de una serie que nunca terminé. Mi primera reacción fue ponerme esas canciones. La sensación que produjo determinó en mí una profunda nostalgia a mi yo de 15 años. Recordarme a mí mismo de una manera alegre, feliz, que soñaba con ser mayor, así que la primera sensación fue recordar a un yo ilusionado. Mi segunda reacción fue ir directamente a ver Cowboy Bebop, y justamente ahí me di cuenta de lo que hizo que me fuera imposible entenderlo. Esa primera sensación de recordarme a mí en otro momento de mi vida fue lo que hizo darme cuenta que para entender Cowboy debes tener algo con lo que poder comparar, debes experimentar, debes crecer, debes aprender, debes vivir. Todo ello para tener el sustantivo más intrínseco para amar esta serie. Debes tener un pasado. Para mí el arte es ver más allá de lo que se ve a simple vista. Una de las razones por la que vuelvo a visitar Cowboy es porque sé que me estoy dejando algo. Sé que esa mirada, ese silencio, esa frase puede abrirme un nuevo paradigma que tenía oculto. Y esa cosa que siempre me dijo que aquí estaba pasando algo importante era su música, su jazz, su blues, su bebop. En una época donde reinaba la música electrónica y el electrolatino, llegó a mis oídos este nuevo sonido fresco, relajado, como si fuera todo lo contrario. Y luego sonaba esa intro que hacía que eso mismo que me relajaba ahora se removiera y se sintiera como una canción rebelde, fuerte, improvisada. Y esa era la palabra a la que quería llegar. Eso es Cowboy Bebop. Es simple improvisación. No había género que describiera mejor el rumbo del bebop y cómo son ellos en su actualidad. Jet y Spike son cazarrecompensas que solo se rigen por sus propias acciones. Incapaces de vivir en una sociedad, se dedican a viajar por todo el espacio sobreviviendo, sin siquiera a veces tener comida suficiente. Esta descripción no se aleja lo suficiente de los orígenes del jazz, creado por los esclavos negros del sur de Estados Unidos. Gente que solo quería sobrevivir y que al celebrar algo tocaban y cantaban. La nave Bebop, la nave de Jet, hace alusión a una variante del jazz bebop que se determina por tener un ritmo más rápido, solos instrumentales y por supuesto la improvisación. La improvisación es símbolo inherente del jazz, sin él posiblemente le faltaría algo, es elemento improvisado que nace del estado de ánimo del momento. Así de similar es la vida de nuestros queridos cazarrecompensas, sobrevivientes de una improvisación que busca de alguna situación que los haga sentirse vivos. ¿Qué sería Cowboy sin su música? Y tal es la importancia, tanta, que el director Shinichiro Watanabe escribía, planteaba e imaginaba escenas a través de la música. Las canciones reproducían en su mente el escenario, la acción, el diálogo e incluso lo estático. El ejemplo perfecto es Space Lion. Este tema me traslada inmediatamente al capítulo número 12 que nos ubica en la gélida luna de Júpiter, Calisto. Como la canción representa sus melodías, es un sitio nostálgico. Vivió algún tiempo pasado que fue bueno, pero ahora se encuentra vacío, varado, frío y abandonado. Pareciera como si la canción estuviera despidiéndose a cada nota que da. Space Lion es la definición perfecta de crear a partir de la música. Cowboy Bebop es una serie a la que vuelves. Es una serie en la que piensas en determinadas ocasiones. A mis 20 años me fui de mi pueblo para trabajar de becario en una película. Me fui a una ciudad costera desconocida para mí. No era mi entorno, no me ubicaba en ella. Y durante la estancia allí me dejaron conducir un Jaguar F-Pace, un deportivo, mi equivalente a las Warfish de Spike. Al primer momento que me dejaron conducirlo solo, recurrí a una canción. La puse. La sensación de nostalgia y una leve tristeza invadió mi mente. Recuerdos donde pasaba el tiempo con amigos aparecieron y ahora solo estaba yo. Pero a esto se le sumó una sensación de alivio, de tranquilidad. Al igual que esa nostalgia me hacía situarme en un pasado relativamente reciente, la tranquilidad provenía de que estaba avanzando. Me encontraba en un deportivo escuchando Space Lion. El pasado en ese momento se vio como algo de lo que no tenía que preocuparme porque el presente era mucho mejor. O eso fue en aquel entonces. Green, en brazos de Spike, le pide que le lleve a Titán, el lugar donde conoció a la persona que lo acaba de condenar a muerte. Titán, opuestamente, es un lugar donde se sintió vivo, donde conoció algo que para él era esencial, necesario, sus camaradas. La figura de Vicious como líder lo cautivó, confiaba en él, lo admiraba. En algún punto de esa guerra, Vicious le da algo importante a Green, el mecanismo de una caja musical. En ella suena la canción Julia, una canción que Green siempre tocaría en el bar con su saxofón, una canción que Vicious le otorgó. Después de conocer que Vicious le traicionó, siguió tocándolo,
manteniendo ese recuerdo. Green necesitaba saber por qué Vicious le hizo tal cosa. Estático, en un mundo completamente olvidado, siguió tocando hasta que vio que Vicious no creía en nada ni nadie, que todo lo que él admiró fue simplemente una fachada para cumplir objetivos. Spike solicita una ambulancia y Green le aparta el teléfono. Quiere volver a Titán. Aún atesora los recuerdos de aquella guerra. En sus últimos momentos recuerda su pasado, buscando alguna prueba de que en algún momento de su vida estuvo vivo, que todo mereció la pena por ese momento. Siempre añoramos algo, siempre añoraremos algo. Quizás sea una necesidad para nuestra mente, para no conformarnos y volver a superarnos una y otra vez. O puede que simplemente sea un engaño de nuestra mente para decirnos que al menos mereció la pena vivir porque fuimos felices en algún momento, si es que en el presente ya no lo somos. Posiblemente puede que lo que añoremos sea algo que inevitablemente nunca volverá. カウンターの隅の席にいつも気づかないうちに座ってた。いつも同じ曲をリクエストして笑ってたよ。悲しそうに笑ってた。 La nostalgia es un sentimiento que viene desencadenado por algo. Y la peor nostalgia es la que le ocurre a nuestros tripulantes del bebop, el estar estancado en un sitio sin la posibilidad de avanzar, volviendo a estar igual que el día anterior o incluso peor. Esto hace que la mente busque lugar en un sitio alegre, en algún momento, que se refugie en esa memoria y crea que la única felicidad está ahí. Sin posibilidad de crear un futuro, se crea un bucle del que es muy difícil salir. Aunque difícil no significa imposible. Jet en el capítulo número 24 le cuenta a Spike una historia con el significado de que las personas al morir solo buscan un momento de su pasado que le dio significado a su vida. Jet cuenta esto a modo de que Spike se olvide de su pasado, de que sea capaz de crear un futuro, de disfrutar su presente, de ver a las personas que le rodean como una familia y no simples compañeros. Spike es el que está peor de todos. Sé que no descubro nada, pero a lo largo de mis visionados durante los años me di cuenta de que el cowboy karateca estiloso y contundente, sus palabras que ponía en mi pedestal, se ha convertido en alguien que no querría en mi vida. Es alguien tan estancado que todo lo que le ocurre a su alrededor no le remueve. Nada es capaz de encender esa chispa que le haga despertar. Solo la palabra... ¡Julia! La serie pone a Spike en circunstancias que le hablan, que le quieren decir algo. El primer capítulo es una premonición clara de lo que le podría ocurrir a él y a Julia, y acaba ocurriendo. El capítulo del niño inmortal habla sobre lo gratificante que es la muerte cuando tu vida es un castigo. El capítulo de su discípulo Rocco le hace verse a Spike a sí mismo en sus inicios y viendo cómo la vida y las intenciones de una buena persona pueden acabar de la peor forma posible por culpa de sus decisiones. Y el capítulo de la criatura en la nave habla sobre la procrastinación y el cómo guardar las cosas dentro de nosotros mismos sin poder soltarlo puede ir en nuestra contra. Son muchas las ocasiones en las que Spike ve sus problemas y aún así se levanta, se enciende un cigarro y manos a los bolsillos, como si no hubiera pasado nada. Si nos percatamos, el capítulo siempre termina con una frase, la más usada: "See you, Space Cowboy". Cada capítulo, después de mostrarte una enseñanza y ver que la reacción de Spike es la misma, decide decirle algo. En algunos casos son otras frases, pero la más recurrente es una despedida. Es un adiós vaquero porque estás caminando a tu fatídico final. Cowboy Bebop es difícil de ver para algunas personas. El primer capítulo no es un buen capítulo para que te enganche a ver la serie. Obvio que es un buen capítulo cuando vuelves de nuevo a ver la serie porque está pensada para eso. Pero luego tenemos el segundo episodio, que es una persecución con un perro que no te dice nada. Y luego es la incorporación de Faye al Bebop, que tampoco se habla de nada. Y el cuarto es más de lo mismo, hasta que llegamos al primer capítulo de la historia principal, y que la historia principal comience en el capítulo número 5 hará que muchas personas se queden por el camino. Y esto es lo que hace que para mí Cowboy Bebop no sea la excelencia. Hay muchos capítulos vacíos en su historia. Solo muestran sin contar. Nos ponen a los personajes en situaciones que no piden de ellos un esfuerzo emocional, ni reflexivo, ni ponen en tesitura decisiones que marquen su verdadero ser. Y aunque yo sea fan de la serie, me estaba dando cuenta al volver a ver los episodios que aunque me guste lo que veo, la acción, la banda sonora, el mundo en el que viven, Spike dando estilo, si ese episodio no quiere decirme nada, siento que se está desperdiciando un poder de su propia serie. Ya que es la propia serie la que eleva el listón cuando cuenta algo más allá de lo que podemos ver en pantalla. Y es que amar algo significa exponer sus errores para que sean conscientes de ellos y se arregle. Y solo quería darle una cachetada a una serie que me hizo crecer y demostrarle que siempre se puede ser mejor de lo que es. Y hablando de no contar nada, las dos figuras del bebop, Jet y Spike. Esto ocurre al comienzo del capítulo 5. Spike, お前話をわざとそらしてるぜ。隠してることでもあるのか？あんたのその腕どうしたよ？何の関係がある？
ないな。勇気はないってことか。お互いにな。 Aquí reluce la maravillosa carencia de lazos personales entre estos dos. La única cosa que Jet sabe de Spike es que le dijo que murió una vez. Esa fue la única vez que hubo una conversación ligeramente profunda entre ellos dos. Todos los que vemos la serie sin que nos hayan dicho nada sabemos que Jet podría ser, o más bien es el padre de todos. Es el que ofrece la casa y siempre ayuda a los demás del grupo para que puedan seguir adelante, ya sea arreglando las naves o cocinando para ellos. Uno de los culpables de que no haya ningún lazo en el Bebop es él. Viene por un problema que tiene él de verse débil frente a los demás, de exponerse, de afrontar que en varias situaciones de su vida se equivocó. Prueba de ello es el brazo. ¿Por qué Jet le ocultaría a Spike que perdió un brazo porque un criminal le disparó? Porque supondría reconocer que Jet fracasó metiéndose en la policía, en una policía que estaba siendo poco a poco dirigida cada vez más por el sindicato. Recordemos también que Alyssa, su novia, le dejó sin despedirse siquiera, como si no aguantara más estar con él, y si lo añadimos con la revelación de que su mejor compañero le tendió una trampa y que esa fue la verdadera razón de que perdiera el brazo, listo. El combo perfecto para ocultarlo todo. En el episodio número 16, Faye le dice a Jet que por qué no se hace una cirugía reconstructiva para tener un brazo orgánico en vez del robótico. Jet se enfada y le dice que no tiene que mandarle a nadie. Al igual que Spike tiene algo inseparable de él que le recuerda a su pasado, como lo es su ojo derecho, Jet tiene ese brazo. Pero lo que los diferencia a ambos es que a Spike el ojo lo lleva constantemente a su pasado, mientras que el brazo de Jet es un recordatorio de que hizo las cosas mal, y como consecuencia, se dejó ese implante a modo de castigo y recuerdo, de que aprendió de aquel momento. Y no estoy suponiendo por suponer, Jet es esa clase de persona. Aunque tenga el problema de que no puede abrirse por ser débil frente a la opinión de los demás, él no es débil consigo mismo para nada. En el momento que Alyssa le dio las razones por las cuales dejó tirado a Jet, él no le reprocha nada. Sabe que ella tiene razón. Jet solo le pregunta que qué hará ahora. Da igual lo que Alyssa dijera. Jet le desearía suerte. Mientras ella estuviera bien, la dejaría irse. Jet aprende y deja de lado su pasado, al igual que aquel reloj roto que dejó de funcionar. Mejor dejar ir que tener algo que no funcione. Si quieres algo de verdad, déjalo libre. No lo contradigas. Viendo de nuevo el capítulo 6, en la conversación que tienen Jet y Faye con Spike antes de que se vaya a batirse con el niño inmortal, vemos todos los roles y todas las personalidades del equipo del Bebop. Jet primeramente se preocupa por Spike, como si fuera el padre de la casa. Aún así, le deja que vaya a hacer lo que desee. Acepta su decisión. Al igual que hizo con su ex, Faye, la integrante que más ansía pertenecer a un lugar y entenderse con el grupo, hace lo propio de alguien así. Le sugiere que se quede, añadiendo que le gustaría seguir estando a su lado. La respuesta de Spike causó en mí una contradicción con su personaje. Me pareció contradictorio que alguien como él, que no se involucra emocionalmente con nadie, ni siquiera con sus compañeros, dijera que le daba lástima dejar a Faye atrás. Inmediatamente entendí que el que estaba equivocado era yo. Previamente al duelo, Jet le dice a Spike que la bala que lleva en el cargador podría explotar en cualquier momento. Spike dice que eso le emociona. Al principio del combate, deja que el niño dispare 3 veces. Él ni siquiera se mueve. Y ahí me di cuenta de que Spike no estaba diciendo que sintiera lástima de no volver a ver a Faye, sino que sentía lástima de que Faye le tuviera cariño a alguien que estaba deseando que le metieran una bala en la cabeza, porque él no es capaz de hacerlo. Y eso es bastante doloroso si Faye hubiera sabido la verdad. Spike, ante todo, es realista. Él comprende por lo que está pasando, no lo oculta en lo más mínimo. En el capítulo número 15, le dice a Faye: Spike es consciente de que aferrarse al pasado limita tu futuro, y eso es lo que le comenta justamente a Faye, a una persona que quiere encontrar su sitio en el mundo. Otra razón más de la realidad de Spike se encuentra en el capítulo de Londes. Spike le recrimina a Londes que no sabe distinguir la realidad y la fantasía, que si quiere soñar, que lo haga él solo. Y esto es lo que hace literalmente Spike. Él acepta que no puede cambiar, que está soñando, que no despierta, que sigue quieto, aunque su sueño también afecta a los demás. Hay que ser muy desgraciado para decirle eso a la persona que te acaba de rescatar y cuidar. Faye y Spike
tienen una relación unilateral. Faye dice y hace algo y Spike responde. Es lo normal y eso frustra muchísimo a Faye, y mucho más cuando Spike escucha la palabra Julia y ve que por ella removería tierra y mar, y por alguien que está día a día con él, ni le presta atención. Siempre la llama cuando necesita algo. Eso sí, siempre que está en peligro, ha ido a por ella. En eso sí le doy la mano a Spike. Spike no es mala persona, solamente tiene malas actitudes emocionales con la gente, porque no puede conectar con nadie, y eso lastiga muchísimo a Faye. Cuando hablamos de Faye, estamos hablando de una persona con amnesia, alguien que está vacía, que no recuerda nada ni sabe dónde está. Pero la cuestión es que han pasado 54 años desde que la incubaran. En su actualidad tendría 77 años, es el final de una vida. Toda la gente que conoció, su familia, ya no está sola y sin memoria. Ella ansía una casa, un lugar al que volver, y el Bebop es un lugar ideal, porque la gente del Bebop no tiene nada ni a nadie, solo a sus naves y a ellos. Por eso Faye se siente cómoda con ellos, aunque solo le falta sentirse en casa. Incluso fuerza la situación yéndose con el dinero para ver si la buscan, para ver si la echan en falta. Aun con todo esto, ella sigue intentándolo. En el penúltimo capítulo, ella tiene un mensaje de Julia para Spike. Se lo podría haber guardado y castigarlo por la de veces que no supo valorarla. Al final, acaba diciéndoselo. Y una vez más, Spike se le remueve el alma y Faye se pregunta que qué tiene Julia que no tenga ella. Aunque al final se da cuenta de que esa pregunta no tiene sentido. Ella seguirá pidiéndole a Spike que se quede hasta el capítulo final. Faye ve su vídeo de pequeña apoyándose a sí misma. Todos en el Bebop saben que perdió su memoria y que está viendo algo que es doloroso para ella. Faye no puede reconocerse. Llora porque alguien que es muy parecida a ella le dice que es ella. Y su mensaje a través del tiempo es que solo se tendrá a sí misma. Faye llora y Spike lo sabe, y en el episodio final le dice que han vuelto sus recuerdos. Faye dice esto como última oportunidad de que Spike se interese por ella, a lo que Spike responde con un silencio sentido, un silencio que habla por Spike, un silencio que dice que siente lástima por ella, pero que no puede darle nada, no puede pararse con Faye, es imposible que se quede por ella. Spike no vive la realidad, solo su pasado, y justamente después de las palabras de Faye, nunca más volverá a la realidad. A mis 22 años me crucé con una chica que tenía pocos amigos, y de los pocos que tenía ninguno de ellos sonaba como si fuera una amistad real en la que poder confiar. Al conocerla me percaté de que no entendía el porqué de su situación. Era una tía enrollada, divertida, alegre, pero no tenía nadie real en su vida. No tenía un sitio donde estar. Inevitablemente me recordó a Faye. La causa de que ellas dos no tuvieran un sitio donde ir eran sus circunstancias. Las circunstancias de la vida de mi amiga la llevaron a esa situación. Ansiaba crear lazos con los demás, pero no podía, hasta que nos cruzamos y pude darle un sitio donde volver cuando estuviera mal, y lo más importante, cuando estuviera alegre. La vida de Faye es bastante dura, y su resolución en el Bebop termina siendo muy triste. Faye fue un personaje que nunca supe valorar, y me tomó otra mirada después de que me ocurriera esto. A mis 24 me di cuenta de que Cowboy Bebop es una serie triste. No hay momentos de superación, no hay una felicidad genuina por conseguir algo. No hay agradecimiento, solo hay alivio. Y el alivio viene desencadenado de preocupaciones y de circunstancias que necesitan ser resueltas, pero que no ofrecen ninguna recompensa que los haga feliz. Solo es tranquilidad momentánea que supone no volver a enfrentar ese problema. Los personajes en el Bebop no resuelven sus problemas emocionales, terminan igual que empezaron. Incluso Jet y Spike, que al final parecen que se sinceran el uno con el otro, acaban por resultar que siguen sin saber qué piensan cada uno de ellos. Faye termina peor, al saber que teniendo una oportunidad de tener una casa, esa no es la suya. ¿Cuántas despedidas hay en la serie? Todas las causas de las personas que mueren en la serie tienen que ver con algo que arrastran de su pasado, como el accidente del niño inmortal, las malas compañías de Rocco, la traición de Fat o la propia muerte de Spike. Incluso algo que hace a la serie más triste es que ninguno de los que mueren acaban recordando algo de su actualidad, porque para ellos es triste. Tienen que irse en algún momento de su memoria, algún momento pasado, para poder acceder al sitio donde fueron felices, porque en toda la serie nadie está disfrutando de su presente. Y no olvido a Ed y a Aim, los dos personajes que se alejan de esa tristeza que supone todo Cowboy Bebop. Ed es una persona que vive su presente, que es capaz de divertirse, de crear lazos con aquellos que quieren hacerlo. Ed se lleva muy bien con Aim porque el perro solo quiere que alguien le dé cariño. No hay absolutamente nadie en el Bebop que pueda ofrecer eso. En una escena sale Jet jugando a las damas con Aim, pero Aim es un perro. La única persona que juega con el perro como se tiene que hacer es solamente Ed. ¿Y dónde están Ed y Aim en el Bebop en los episodios finales? No están. No tienen sitio en el Bebop. Ed no es tonta, sabe que la gente del Bebop está rota. Han pasado por innumerables circunstancias y ni aun así han avanzado en crear lazos, en crear un sitio familiar. Es por eso que tienen la habilidad de decir adiós, de disfrutar el presente. Y para disfrutarlo hay que soltar a tiempo. Y sabe que no disfrutará estando con ellos. Su padre le pide compañía, que vuelva con él, y Ed ahí ve su sitio, ve un lugar donde la quieren.
La Tierra es su lugar. Aang la sigue, ya que es la única integrante del grupo con el que ha creado un lazo real. Aang y Ed son los únicos que han creado un lazo en toda la serie. Sus dos estrellas abandonan el vivo, mientras que Spike mira atentamente la pintada de Ed, la única despedida que no hace memoria. La única despedida en el presente. Spike pensó en ese mismo instante el valor que tiene soltar, sabiendo que él es realista consigo mismo, sabe lo difícil que sería para él hacer eso. Al final, fue imposible. Toca hablar de Spike. Spike es una persona rota, anclada al pasado, es consciente totalmente de todo lo que le pasa. Es alguien que no conecta con ninguna persona, lo hemos dicho ya todo. Spike es todo eso, entonces, ¿qué falta por decir? Falta la razón de todos sus problemas. La respuesta simple es decir que su gran detonante fue conocer a Julia, y no te faltaría razón. Aunque el problema viene de Spike y no de ella, el problema real de Spike es que él no cree que haya algo mejor que la sensación de vitalidad que le dio Julia. Y ahí radica el problema real. Lo que condena a Spike es que fue incapaz de abrirse a los demás para contar sus problemas. Jamás podrá saber cómo escapar de ese sueño si no es capaz de intentarlo. Ya que si hubiera hablado con Jet sobre lo que le pasaba, o incluso con Fate, él podría haber aprendido a que su verdadero problema reside en su vara de medir. Él cree que Julia es lo mejor de su vida, y puede que sea así, pero nunca sabrás lo que te depara tu futuro si no vives tu presente. Bastaba con que alguien hubiera dicho que él se sentía así con Julia por primera vez por su contexto. Nunca se había encontrado una mujer que le hiciera sentir algo. Pero una vez ya lo encontraste y lo perdiste, has cambiado. Él nunca podrá volver a ser ese Spike que conoció a Julia la primera vez. El contexto y la persona son diferentes. ¿Quién sabe qué pasaría si se encontrara con una mujer como Julia en el presente? No reaccionarías de la misma manera, no sentirías lo mismo, o incluso sentirías más. Y aquí reside el punto al que quiero llegar. Tener una vara de medir es un arma de doble filo, ya que si consideras algo como lo más importante de tu vida, lo colocas en la cima, esperando a que algo lo supere. Estableces una medida. Puede que nada lo supere nunca. Y eso es lo que pensaba Spike. Pero la medida sigue ahí, y tal como sigue ahí, puede llegar a alguien y superarla. Spike se encuentra con Julia. En su cara no hay ningún rasgo de alivio ni de felicidad, no hay nada. La serie está enseñando a Spike que escaparse nunca funciona. Cuando ve a Annie morir, Spike confirma que para poder escapar hay que acabar con vicios. Su idea inicial ya no sirve de nada. Más tarde, la persona que lo mantenía soñando acaba por desaparecer. Spike mira con su ojo izquierdo, el ojo que ve el presente, y despierta del sueño. Aunque Spike no se abre emocionalmente con Jet y Fate, él respeta a ambos por encima de todo. Aunque diciendo esto, nunca sabrá si su verdadera intención era ir a por sus armas al Bebop o despedirse de sus compañeros. Jet prepara una cena a Spike. Después de cenar, le cuenta la historia del gato inmortal, siendo una alegoría a su propia historia. Spike dice que la odia que su propia vida haya acabado así. Jet y Spike se ríen. Se ríen porque ni siquiera en esos momentos finales son capaces de abrirse mutuamente y expresar sus verdaderos pensamientos. Jet pregunta por Julia, y Spike responde. Y Jet sabe que no volverá a verlo. Faye le recrimina que dijera que no había que pensar en el pasado porque él hace justo eso. Faye no sabe que él siempre supo que estaba atado, y ni aun así pidió ayuda. Y por primera vez en toda la serie, Spike le habla de verdad a Faye, como si fuera una recompensa por todas las veces que se preocupó por él. Faye, al saber que por fin Spike se abrió con ella, decide contarle que recuperó su memoria. Y lo más doloroso es que Spike no responde nada sobre eso. Siente lástima por ella, pero da igual. A él no le importó lo que sintiera Faye. Faye dispara y Spike camina. Nunca le tuvo miedo a los disparos. Estaba deseando que alguien le metiera una bala para acabar con ese mal sueño. Empieza a sonar The Real Folk Blues. Cada vez que aparecía See You Space Cowboy al final del capítulo, comenzaba a sonar la canción. La letra es como si Spike cantara su problema con el pasado, y sería la última vez que la escucharíamos. Porque Spike, con el estilo que le caracteriza, entra al edificio, se carga a todo el mundo para acabar con vicios y así poder reventar. A mis 25 años, justo ahora me di cuenta de que mi admiración por Spike se había ido. Su estilo, su combate, sus palabras afiladas, todo eso se había marchado. Descubrí que Spike es un fracaso como persona. Nunca pudo abrirse con nadie. Nunca se involucró. Prefirió morir que seguir con las únicas personas que le pedían quedarse. Cogió todo eso y lo tiró a la basura. Solo porque perdió a lo que más quería en este mundo. Pero ¿sabéis cómo puedo decirle a Spike que es un fracasado?
¿Cómo puedo decirle a alguien que está por encima de qué? No puedo entender a un Spike. No he vivido lo suficiente. No he conocido a alguien tan importante como para dar mi vida y mi futuro. Yo no sé qué haría si tuviera lo mismo que Spike. No lo sé. Lo que sí sé es que no quiero acabar como él. No quiero quedarme anclado en un pasado que no volverá. Y es que sigo volviendo al vivo después de 10 años. Yo y muchísima gente seguimos volviendo a ver los episodios de una serie que nos transmite nostalgia y tristeza, pero en ella vimos esos estímulos que nunca vimos en otra serie. Volvemos para volvernos a sentirnos como la primera vez que la vimos, repitiendo una y otra vez esas bandas sonoras, esos planos y esas conversaciones. Todos nos hemos sentido alguna vez como Ed, Faye, Jet y Spike. Volvemos para vernos a nosotros mismos, cómo hemos crecido, qué dificultades hemos superado, en qué aún estamos estancados. Porque nosotros, nuestros problemas y nuestra vida se resumen en los problemas de ellos, y aunque Cowboy Bebop no terminará bien, nos dio la enseñanza de que olvidarte de tu presente es igual a morir, de que en la vida hay que aprender a soltar, hay que aprender que a veces hay que dejar ir, hay que dejar que Spike se vaya y decirle, hasta la vista, Cowboy del espacio. 綺麗なものか。そいつは多分ずっと昔に亡くしちまったな。